Bienvenido a nuestro análisis comparativo en profundidad sobre fondos indexados versus acciones, y determinación de la estrategia de inversión más viable para los individuos. Si bien en los últimos años han surgido una gran cantidad de opciones de inversión, estas dos opciones de inversión siguen a la vanguardia debido a su confiabilidad percibida y su potencial de altos rendimientos. Comencemos desmitificando cuáles son exactamente estas inversiones. En primer lugar, los fondos indexados son esencialmente un conjunto de activos que tienen como objetivo imitar el desempeño de un índice específico. Pueden ser índices bursátiles, como el S&P 500, o índices de bonos, como el Bloomberg Barclays US. Índice de bonos agregados. Por el contrario, las acciones, a menudo conocidas como acciones, representan propiedad fraccionada en una empresa que cotiza en bolsa. Los individuos pueden comprar acciones de una empresa, y esencialmente poseer una parte de esa empresa, lo que les da derecho a una parte de las ganancias de la empresa, y a una posible apreciación del capital en el valor de su acción. Los fondos indexados y las acciones difieren en numerosos aspectos, de los cuales los tres principales son el riesgo, el rendimiento y la asignación. Los fondos indexados, debido a su diversificación inherente, están diseñados para ofrecer menor riesgo y rendimientos estables. Sin embargo, por otro lado, la diversidad de fondos indexados también puede limitar su potencial de alto crecimiento. Por otro lado, si bien las acciones individuales conllevan inherentemente un mayor riesgo debido a su falta de diversificación, también presentan un mayor potencial de crecimiento, ofreciendo rendimientos brillantes en ciertos casos. Sin embargo, al igual que el principio yin-yang, este mayor potencial también conlleva un mayor riesgo de sufrir pérdidas significativas. Otro aspecto crítico a considerar es la manera en que se asigna la inversión. En una inversión en acciones, es necesario investigar cuidadosamente y seleccionar manualmente acciones individuales en función de diversos criterios, como la rentabilidad de la empresa, el entorno económico y las tendencias del mercado, entre otros. Esto requiere una buena participación activa por parte del inversor. Por el contrario, los fondos indexados ofrecen gestión pasiva, lo que significa que el fondo está configurado simplemente para replicar el índice, lo que requiere una interferencia mínima del inversor. Este estilo atrae a muchas personas que no tienen el tiempo, la inclinación o la experiencia para realizar investigaciones en profundidad sobre empresas individuales. Además, las acciones y los fondos indexados difieren en sus implicaciones fiscales. Por lo general, los fondos indexados incurren en menos impuestos sobre las ganancias de capital porque se administran pasivamente, y tienen una facturación menor que los fondos administrados activamente, ya que las acciones se compran y venden con menos frecuencia. Por el contrario, cuando las acciones se compran y venden en el lapso de un año, cualquier ganancia generalmente genera un impuesto a las ganancias de capital a corto plazo más alto en comparación con el impuesto a las ganancias de capital a largo plazo sobre los fondos indexados, que generalmente se graban a un precio preferencial. Tasa. Todos estos factores interactúan con las estrategias financieras de los inversores, y sus objetivos de inversión a corto y largo plazo. Si bien algunos podrían favorecer el enfoque pasivo de los fondos indexados, otros podrían disfrutar del desafío y las posibles recompensas de elegir acciones individuales. Sin embargo, es crítico señalar que ambos son complementarios. Los individuos pueden establecer la asignación principal en los fondos indexados para la estabilidad, y luego buscar oportunidades más agresivas en las acciones para mejorar sus rendimientos. Siempre es importante recordar que cada estrategia de inversión es subjetiva a las circunstancias únicas de cada inversor. La decisión de invertir en fondos indexados o acciones está inevitablemente arraigada en las tendencias y dinámicas actuales del mercado. Las condiciones del mercado, la estabilidad económica, los avances tecnológicos y las decisiones políticas influyen en el desempeño tanto de los fondos indexados como de las acciones. Factores como la inflación, las tasas de interés federales, el crecimiento del PIB y la tasa de desempleo desempeñan papeles cruciales a la hora de influir en los precios de las acciones. Por el contrario, los fondos indexados, al ser una colección de acciones o bonos, se ven inherentemente afectados por esos mismos factores económicos, lo que los convierte en una relación aparentemente interconectada e inseparable. Las métricas actuales e históricas de ambas inversiones también brindan una guía vital para su estrategia de inversión. Es necesario desglosar y analizar factores como la volatilidad, el índice de Sharpe, beta y alfa de sus acciones y fondos indexados. Estas herramientas analíticas resultan fundamentales para evaluar cómo los profesionales financieros evalúan el riesgo y el desempeño. Es igualmente crucial reflexionar sobre las facetas de comportamiento vinculadas al comercio y la inversión en el mercado de valores. Una estrategia exitosa a menudo se extiende más allá del ámbito de las fórmulas y modelos matemáticos. Se trata de comprender el comportamiento humano, el impacto de las noticias en tiempo real en los precios de las acciones, y la psicología detrás de las subidas y bajadas del mercado. Al mismo tiempo, los fondos indexados también tienen ventajas psicológicas y dinámicas de comportamiento. Tienden a inducir ciertos efectos de comportamiento, como reducir la necesidad de operar activamente, y proporcionar a un individuo una cartera estable y diversificada a largo plazo. Esto puede ayudar a evitar errores comerciales emocionales, y disminuir el riesgo de tener un rendimiento inferior al del mercado. La gestión del capital es otro aspecto que rige estas estrategias de inversión. ¿Cuánto capital se debe invertir en acciones?
¿Cuándo? ¿En qué ángulo se deben abordar los fondos indexados? Llegar a respuestas a estas preguntas implica medir no solo el riesgo de mercado y los rendimientos esperados, sino también los objetivos de rendimiento personalizados y las tolerancias de riesgo. Una diferencia fundamental entre los fondos indexados y las acciones individuales es su correlación con los puntos de referencia del mercado. Las acciones rara vez están vinculadas significativamente a un punto de referencia de mercado específico. De hecho, las acciones pueden verse muy influenciadas por una variedad de factores en cualquier momento, como informes de ganancias, volúmenes de transacciones, anuncios de nuevos productos, cambios en la gestión, desarrollos regulatorios, etc. Por el contrario, los fondos indexados están diseñados para seguir lo más de cerca posible un punto de referencia de mercado específico. Entonces, cuando el valor del índice de referencia del mercado aumenta o disminuye, el valor del fondo indexado aumenta o disminuye en consecuencia. Esto le proporciona un nivel instantáneo de diversificación que le protege del riesgo excesivo. Después de todo, es arriesgado poner todos los huevos en una sola canasta en el mercado de valores. Centrándose en el desempeño financiero, la realidad es que la mayoría de los administradores de dinero profesionales no superan al mercado de manera consistente e incluso muchos de los que sí lo hacen tienden a cobrar tarifas exorbitantes. Esto ha llevado a un crecimiento explosivo de la indexación como una forma para que muchos inversores individuales reduzcan los costos de inversión y obtengan resultados notables a largo plazo. Sin embargo, hay innumerables historias inspiradoras de inversores que encontraron oro en el mercado de valores, respaldando acciones que resultaron ser multiembolsadoras. Si bien no descarta la posibilidad de que sus inversiones en acciones se disparen, es vital reconocer que identificar a esos que tienen un desempeño superior no es un juego de niños y, por lo tanto, conlleva una pizca de riesgo y un esfuerzo sustancial. Por último, pero no menos importante, la liquidez que proporciona el mercado de valores es otro atributo que no se puede ignorar. Las acciones se pueden comprar y vender instantáneamente en las bolsas públicas, mientras que los fondos indexados son una especie de fondo mutuo y, por lo tanto, solo se pueden vender al precio transferido al final de cada día de negociación. En conclusión, elegir entre fondos indexados y acciones depende de varios factores clave, como su inversión, desde requisitos a corto plazo hasta objetivos a largo plazo, tolerancia al riesgo, voluntad de gestionar activamente, necesidad de diversificación, deseo de ingresos regulares, etc. Por lo tanto, es aconsejable embarcarse en una estrategia de inversión conservadora y luego evaluar lentamente las inversiones dinámicas. El camino más seguro y recomendable para un principiante podría ser comenzar con fondos indexados, construir una cartera diversificada, aprender a utilizar los cables y pasar lentamente a acciones individuales. Por el contrario, para los inversores firmes y experimentados, invertir en acciones podría servir como un camino asombroso pero gratificante hacia la identificación de la riqueza. Al final del día, se trata de dónde encontrar comodidad y percibir el rendimiento óptimo. Ya sea que esté configurando su nido de huevos para la jubilación o simplemente invirtiendo por pura diversión, todo se reduce a la estrategia que resuena con sus objetivos financieros y su estilo individual. Por el contrario, para quienes asumen riesgos, invertir en acciones podría proporcionar un resultado satisfactorio en caso de que se pueda identificar hábilmente a las empresas adecuadas. Por otro lado, para los inversores que buscan un enfoque de no intervención o un punto de partida en el juego de la inversión, los fondos indexados podrían ser una forma valiosa de obtener una exposición diversificada en el mercado de valores. En esencia, no se trata de si uno es mejor que otro sino de para quién cuál es mejor. Profundizar en sus necesidades, objetivos y tolerancias financieras es crucial antes de tomar una decisión informada. Ya sean fondos indexados o acciones, ambos tienen un potencial autorizado para generar riqueza y ayudarlo a lograr sus objetivos financieros. Si bien no descartamos el potencial de un ganador local de acciones para engordar su cartera en un lapso corto, la inversión en fondos indexados, indiscutiblemente, tiene más posibilidades de generar un producto de riqueza estable durante un periodo prolongado. Sin embargo, los inversores deben permanecer atentos y monitorear periódicamente su fondo indexado debido a los cambios del mercado y las variables externas, que podrían alterar significativamente el valor del fondo. Pero considerando todo, los fondos indexados ofrecen una forma casi infalible de emprender el viaje del mercado de valores, y eso también, a un bajo costo y un riesgo mínimo. La conclusión es que tanto los fondos indexados como las acciones tienen sus propias ventajas y limitaciones. Sí, todo depende de lo que sea esencial para ti. Si prefiere un enfoque de no intervención, disfruta de menos riesgos o no tiene tiempo para investigar, entonces los fondos indexados podrían ser su mejor opción. Sin embargo, si tiene una alta tolerancia al riesgo, disfruta de la investigación o prefiere una estrategia práctica, entonces las acciones podrían ser más adecuadas para usted.